Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, nos enlazamos hasta ahora con el enlace nacional de los canales NS Plus en Colombia, 752 municipios conectados con la señal del noticiero nacional, precisamente desde el eje cafetero. Hoy vamos a tener un invitado muy especial en este espacio que utilizamos para abrirle básicamente unos minutos al diálogo, a la conversación con nosotros, el doctor Miguel Uribe Londoño, ex senador de la República, es director de Fede Cacao, padre del asesinado ex senador Miguel Uribe, quien además pues, era precandidato presidencial del Centro Democrático. Un lamentable suceso, el fallecimiento para el país del doctor Miguel Uribe Turbay. Saludamos a su señor padre desde la capital de la República, en Bogotá. Doctor Miguel, ¿cómo le va? Bienvenido al enlace nacional de los canales CNC. Un placer que esté con nosotros en el eje cafetero. Buenas tardes. Hola Alex, buenas tardes. Gracias por tenerme en los canales de CNC Noticias en todo el país y gracias por tus expresiones y las oraciones y el apoyo que nos dieron con Miguel en los 66 días que estuvo luchando por su vida en la clínica. Muchísimas gracias por todo, muy agradecido. Un dolor, doctor Miguel, que seguramente unió a su familia con todo el territorio nacional y que sea el momento para expresar la solidaridad tanto a la doctora Claudia Tarazona como a usted, a los muchachos y a toda su familia por este lamentable suceso. ¿Cómo va, doctor Miguel, la precandidatura? Gracias, va muy bien. He trabajado mucho por Colombia, he recorrido varios lugares de Colombia, la costa, Medellín, en fin, Bogotá. A propósito de eso, voy a estar en Pereira el próximo sábado a las 10 de la mañana en Expo Futuro y aprovecho para invitar a todos los que me quieran acompañar y ya pronto visitaré otros lugares. Muy bien, trabajando mucho, estudiando mucho, invitando a los colombianos a que hagamos esta tarea que tenemos que hacer para que Colombia vuelva a tener seguridad y tranquilidad, porque con lo que estamos viviendo no podemos seguir, estamos arrodillados a la violencia. Petro nos tiene con el control territorial de un montón de municipios por los grupos armados al margen de la ley, tenemos secuestro, tenemos extorsión. Colombia no puede repetir lo que ya hemos vivido tantos años atrás y eso es lo que yo estoy invitando a los colombianos que nos unamos para los que queremos que haya seguridad y tranquilidad en toda Colombia y en nuestras familias. Muy bien, antes de entrar en materia, doctor Miguel Uribe, hace algunas horas el portal de Caracol Radio publicó una carta que más de 1000 jóvenes abajo firmantes entregan al Partido Centro Democrático, apoyando además su precandidatura y su nombre como tal, con un encabezado que permítame le leo. Dice: los firmantes solicitamos dejar atrás las tensiones internas y promover el debate constructivo que fortalezca la unidad del Centro Democrático. Un documento que los jóvenes envían al partido y que además respalda el proceso político de Miguel Uribe Londoño. ¿Cómo recibe esta intención de los más jóvenes dentro de la colectividad, doctor? Con toda humildad y les doy las gracias. Yo aprovecho para decir primero que yo no tengo ningún conflicto con nadie, ni soy peleador, ni armo líos, ni soy insulto, ni trato mal a nadie. Yo soy un hombre muy sereno y no sé por qué ha pasado lo que ha pasado, porque yo no he sido el protagonista ni el autor de eso. Mira, los jóvenes son una cosa muy especial para mí. Los jóvenes de entre 15 y 30 años están apoyando lo que yo estoy haciendo porque lo que yo les he expresado es el dolor de Miguel, lo que a Miguel le pasó. Mira, a Miguel lo mataron para que no fuera el próximo presidente de Colombia. Lo mataron para silenciarlo porque estaba incomodando mucho a ciertas personas. Él iba a transformar a Colombia para los jóvenes, para que tuvieran presente y futuro. Yo estoy empeñado en darles ese presente y futuro a los jóvenes de Colombia y los voy a proteger. Eso es lo que yo estoy haciendo y por eso estoy recibiendo apoyo en las universidades y en los jóvenes de Colombia. Qué bueno. Entrando en materia, usted hablaba al inicio de esta entrevista del tema de seguridad, doctor Miguel Uribe, y es una de las preocupaciones que crece no solamente en el eje cafetero, sino nuestros vecinos en el Valle del Cauca, el Cauca Nariño,
donde se presentan una cantidad de inconvenientes con las denominadas disidencias de las FARC, que están en medio del diálogo con el gobierno nacional, desde la paz total, pero parece que es una estructura de negociación que no tiene además, digamos, un fundamento dentro de la política de lo que debe ser un proceso interno de paz. Muy delicado el tema de seguridad, sin mencionarle el Catatumbo, el Chocó y lo que pasa en el norte del país. Muy difícil lo que estamos viviendo los colombianos en materia de seguridad, precandidato. Eso, tú lo tienes muy claro, eso es lo que está pasando y todo eso arranca en la Casa de Nariño, porque es que uno no se puede sentar a negociar con criminales a cambio de nada. Llevamos, Petro lleva ya 3 años y medio, ya casi le faltan 6 meses para terminar y no ha logrado nada. Entonces, ¿hasta cuándo esto de decirle a los criminales, vengan, nos sentamos, pero sigan delinquiendo y no tienen que entregar las armas? Así no son los procesos de paz. Los procesos de paz se hacen con sometimiento, con deponer las armas, con sometimiento y con dejar de delinquir, y entonces se puede llegar a un acuerdo. Esto es porque no hay interés, no es un problema ideológico, es un negocio. De esos grupos armados, esas estructuras tienen empleados que los mandan a vacaciones, que les pagan prestaciones sociales, es un negocio. Hoy en día el crimen en Colombia es un negocio y por eso no se va a acabar, no es un problema de ideología. La paz total no sirve. Conmigo como presidente el 7 de agosto de 2026 se acaba todo eso, se acaba esta fiesta, habrá cárcel, habrá justicia, habrá sometimiento, no habrá más impunidad, porque si no vivimos así, no vamos a tener país. Las fuerzas militares y la policía volverán a cumplir sus funciones constitucionales y perseguirán a los criminales. Hay una desarticulación total entre las territorialidades del gobierno nacional. Mira, hace algunos días en el canal CNC, la gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Dilian Francisca Toro, en este mismo espacio, denunciaba que básicamente no tenía el mecanismo legal para contrarrestar lo que viene pasando en Jamundí, en algunos territorios, con los drones que utilizan las disidencias para afectar las instalaciones militares. Han puesto a Cali prácticamente en jaque. Hay situaciones muy difíciles de seguridad que dicen los gobernantes dentro de esta articulación con el Estado, que no existe la articulación entre los gobernantes y el Estado colombiano, que vuelve más difícil que las territorialidades y los gobernadores y los alcaldes defiendan sus territorios. Esa política de Estado ha dejado prácticamente amordazado la seguridad en las regiones. ¿O usted qué piensa? Sí, así es, pero conmigo como presidente los gobernadores y los alcaldes tendrán todo el respaldo para que impongan, para que manejen el orden público e impongan la autoridad y el orden y se acabe el crimen y la violencia y se pueda perseguir. El problema es que Petro no permite que las Fuerzas Armadas y la policía y la autoridad elegida como los alcaldes y los gobernadores puedan hacer nada, porque es que a él no le interesa controlar lo que está pasando. Él quiere que haya esa violencia. Él hizo el pacto de la picota, que fue un pacto con criminales para que pudieran seguir haciendo lo que quisieran a cambio de que lo ayudaran a elegir. Por eso es que él no puede actuar, él no desea actuar. Él no tiene interés de ponerle orden a Colombia, ni seguridad ni tranquilidad. Él quiere que haya este caos, este desorden, porque piensa que así podrá quedarse en la presidencia. Mientras haya desorden, no habrá elecciones. Eso es lo que él desea hacer. Entonces, por eso no permite que haya control territorial, que las autoridades puedan ejercer su autoridad. Pero conmigo sí volverá. Por eso necesitamos unirnos los colombianos. No es una cuestión de derecha, ni de izquierda, ni de ricos y pobres, ni de blancos y negros. Es una cuestión en que nos unamos los que queremos, que haya seguridad, que haya tranquilidad, que no haya secuestro, que no haya extorsión, que no haya control territorial por parte de los grupos armados ilegales y especialmente, Alex, que no haya narcotráfico, porque esa es la gasolina de la guerra. Tú sabes que yo, que he sido víctima 2 veces de esta fatalidad tan grande, hace 34 años Pablo Escobar secuestró a mi esposa, la asesinó, ella era periodista, Diana Turbay, estaba buscando la paz con los grupos armados ilegales. El papá de ella firmó el tratado de extradición con los Estados Unidos y eso le cobraron los extraditables. Y ahora Miguel, con esta situación tan difícil para mí, este dolor tan grande, a Miguel lo matan para que no sea presidente y son los mismos grupos. La plata, para pagar el asesinato de Miguel vino de Venezuela y hay aquí una unión intercriminales muy fuerte que demuestra que esto es, lo que quieren es el imperio del crimen, el imperio de la violencia
que no haya imperio de que la ley no se defienda más y que ellos controlen los territorios. Yo estoy en capacidad de tomar las decisiones que hay que tomar. Como lo he perdido casi todo, estoy dispuesto a darlo todo por Colombia, e inclusive mi vida, como la dieron Diana, mi esposa, y Miguel, mi hijo, para salvar este país de esta tragedia tan grande que estamos viviendo. No entiendo, una historia bien difícil, le ha tocado vivir a usted, a su familia, a su hijo Miguel Uribe Turbay, quien tuvo que crecer además sin su mamá, eso lo conoce el país. Pero venga, doctor, usted acaba de mencionar algo interesante y esto se vuelve un hecho cumplido en televisión y hay que hacerlo claro. Usted acaba de decir que va a gobernar con los próximos mandatarios territoriales. Va a ser un gobierno de puertas abiertas. Si llega usted a ser presidente, va a haber posibilidades para el diálogo entre la Federación Nacional de Municipios y Departamentos para que haya una articulación entre las necesidades del territorio y el gobierno central. Sí, eso se vuelve un compromiso, total. o que eso se vuelve un compromiso. Compromiso con gobernadores y alcaldes. Es que tenemos que trabajar unidos. No podemos estar alejados simplemente por cuestiones de que como no estás conmigo, no estoy contigo. Así no es. Voy a gobernar para todos los colombianos y trabajaré con los alcaldes de los 1.104 municipios colombianos y todos los gobernadores y tendrán las puertas abiertas de la Casa de Nariño y del gobierno y no tendrán que sufrir más y tendrán derecho a las transferencias y recibirán las transferencias a las que tienen derecho y los apoyaremos en todo lo que el gobierno nacional los pueda apoyar y especialmente fuerza pública, más pie de fuerza y mejores y buena dotación para las Fuerzas Armadas. Hay una preocupación en las territorialidades, doctor Miguel Uribe, ahorita que hablamos de la cercanía que tiene que tener el próximo mandatario de los colombianos con las territorialidades. Mire, hace algunos días se aprobó en el Congreso de la República, tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta, el presupuesto general de la Nación, 546.9 billones de pesos, y hay que decirlo abiertamente, y usted como candidato lo sabe, usted es un hombre que conoce el país. Acá lo que se hizo fue aprobar un presupuesto para evitar un decretazo del gobierno nacional, eso hay que decirlo claramente al país dentro de los sectores, pero lo que le preocupa a uno es que son 97 billones de pesos en deudas y el 50% restante del presupuesto nacional en gasto público, en inversión de los ministerios, el Ministerio de la Igualdad. Y las territorialidades, ¿qué? ¿Dónde está el presupuesto de las territorialidades? Muy difícil que tengamos que entrar a una ley de financiamiento nuevamente, a una reforma tributaria, que básicamente va a salir del impuesto a las rentas, del gas domiciliario y que seamos los colombianos los que tengamos que pagar esta cantidad de recursos a la deuda pública. Muy difícil que se vaya la plata de las territorialidades en el funcionamiento del Estado. Así es, pero esa reforma tributaria no va a pasar. Petro además la camufla con una palabra que se llama ley de financiamiento. Eso no es ley de financiamiento, eso es poner más impuestos para él derrochar más, para que en su gobierno roben más dinero, para hacer más política. Eso no va a pasar. Ya tuvimos suficiente con la reforma tributaria de 2022 de Ocampo y de él, del ministro Ocampo, que hizo una cosa muy dañina contra Colombia, y él en donde subieron los impuestos a todos los colombianos y al bolsillo de los colombianos. A propósito de eso, yo voy a presentar una reforma tributaria para bajar los impuestos. Pero además, vamos a controlar el despilfarro de Petro con las OPS, órdenes de prestación de servicios. Ahí se pueden ahorrar 10 billones de pesos. Vamos a rebajar los gastos suntuarios del Estado. Los excesos de Petro son 5 billones de pesos. Y vamos a bajar 2 billones de pesos de las entidades territoriales inútiles como las embajadas, como el Ministerio de la Igualdad y los gastos que hay en las embajadas nuevas que él ha hecho que son totalmente inútiles. Y vamos a poner todo el sector minero energético a trabajar otra vez al máximo. Y va a haber plata, porque es que plata sí hay. Lo que pasa es que hay derroche y hay robo y hay corrupción. Y vamos a proteger, yo voy a proteger el dinero de las transferencias de los territorios. Y si se puede, ojalá fuera más, pero por lo menos proteger lo que hoy está en la ley. Tienen ese compromiso de parte mía. Recuerde usted que yo también alcanzo a ser paisano suyo porque yo soy antioqueño, entonces somos paisas. Y tengo capacidad para ejecutar y saber trabajar, yo soy empresario y voy a ponerle orden a ese tipo de cosas. Qué bien, otro de los problemas, doctor Miguel Uribe, que seguramente tiene que estar en la agenda presidencial del próximo mandatario, es el tema de la salud. Las reformas que propone el gobierno Petro en medio de las dificultades y las intríngulis que viven los territorios. Solamente en el eje cafetero, doctor Miguel Uribe, ¿usted qué va para Expo Futuro, que va a estar en Pereira en los próximos días? La deuda
de las EPS y la mayoría en liquidación en Pereira sobrepasa los 360.000 millones de pesos, sin sumar los 170.000 que le deben al departamento del Quindío y casi medio billón de pesos que le deben al sistema público de Caldas. El eje cafetero y el sistema de salud del país en general está en crisis, las dificultades son imperiosas. ¿Cuál va a ser la política de Miguel Uribe Londoño si es presidente de la República en materia de salud? Lo primero que voy a hacer es pagar esas deudas, darles la plata a los billones que se les debe a todas las EPS y a las entidades prestadoras de salud. Eso es lo primero que voy a hacer. Y lo segundo, empezar a corregir todo este daño tan bestial que hizo Petro, porque es que aquí funcionaba la salud hace 3 años bastante bien, teníamos un cubrimiento universal, todos los colombianos teníamos acceso a cualquier tipo de servicio en las mejores instituciones hospitalarias y clínicas. Este hombre, en vez de arreglar lo que había que arreglar, que siempre hay cosas para mejorar, resolvió fue dañar lo que funcionaba y resolvió estatizar, y eso de llevar al gobierno a que maneje eso, ahí la plata se va a perder todavía más, se la van a robar toda y como usted dice, no hay buena atención, hay muertes. Eso hay que pararlo en el 7 de agosto de 2026. Nos tenemos que volver a poner en el sistema mixto que funcionaba tan bien y volverlo a poner a trabajar como estaba, mejorando lo que fallaba. Pero lo primero que hay que hacer es pagar las deudas, los billones que se les deben a esas entidades hospitaleras, y eso es lo primero que voy a hacer yo. Tenemos grandes problemas de conectividad en el eje cafetero. Dobles calzadas que por ley segunda aprobó el presidente Iván Duque. Hoy en vías dice no hay presupuesto para construir las dobles calzadas de conectividad en el eje cafetero. El más afectado, el departamento del Quindío. Regiones pequeñas como el Quindío, como San Andrés, como La Guajira, que no se ve con una diferencia entre lo que es el Estado, que no suenan prácticamente en Bogotá y que necesitan además de la presencia del Estado. ¿Cómo cumplirle a las territorialidades en medio de la crisis aparentemente económica que vive el fisco nacional, doctor Miguel? No, es que plata sí hay, pero se la están robando, la están derrochando, la están malgastando. Y con lo que yo voy a hacer va a haber más inversión, vamos a poder recaudar más, va a haber más impuestos. Si hay seguridad, mira, si hay seguridad hay confianza. Si hay confianza hay inversión. Si hay inversión hay empleo. Y si hay empleo hay beneficios para todo el mundo. No hay nada hoy porque no hay seguridad. Sin seguridad no podemos vivir. Es el tema que tenemos que abordar en el primer momento y todo cambia porque el buen ambiente, y si se ve que esa es la voluntad del presidente, vendrá la inversión y tendremos un mejor recaudo de impuestos porque también controlaremos la evasión y entonces habrá dinero y habrá dinero para los territorios. Es que hoy hay, pero se lo están gastando en lo que no es, en los favores políticos de Petro y en la corrupción del gobierno de Petro. Tenemos graves problemas con las relaciones internacionales, sobre todo con el mayor socio comercial octogenariamente de Colombia, los Estados Unidos. Ya no hablamos solamente, doctor Miguel Uribe, de una desertificación a un gobierno nacional, hablamos de la inclusión de un mandatario, de su esposa y de varios miembros de su gobierno a la lista Clinton. Los acusan de narcotráfico. El Estado colombiano seguramente defiende la tesis de no estar incluido dentro de estos cárteles, pero es muy difícil para un país como Colombia, que tiene un socio como los Estados Unidos, básicamente estar en estas dificultades de la desertificación y básicamente el presidente del Estado en medio de la palestra de la política de nuestro mayor socio comercial. ¿Cómo recomponer esas relaciones con los Estados Unidos? Es muy fácil. Hay que tener voluntad y hay que decir a los Estados Unidos que lo que somos es amigos. Yo pretendo que Estados Unidos que Colombia vuelva a ser el aliado más fuerte de Estados Unidos en la región. Y usted dijo una cosa muy bien dicha, Alex, es nuestro socio comercial, porque socio comercial quiere decir el que nos compra, o sea, el que le vendemos y al que nosotros le compramos. Es el único socio comercial verdaderamente que Colombia tiene, porque los demás países con los que tenemos comercio exterior, les compramos nosotros a ellos como a China, pero no nos compran nada a nosotros. Este es el mejor socio que tenemos, lo tenemos que cuidar. Nosotros somos amigos de los Estados Unidos y ellos son amigos de los colombianos. Ellos no tienen nada contra los colombianos. Ellos están detrás de un presidente que si lo pusieron en la lista Clinton es porque o tiene vínculos con la corrupción o vínculos con lavado de activos o con las razones por las cuales se llega a esa lista. Y están haciendo una investigación para determinar si a su campaña entraron o no entraron dineros del narcotráfico.
Y si eso pasa, el castigo es para él, pero no para Colombia. La desertificación tiene una exención hasta el 7 de agosto de 2026. Si el presidente decide cumplir los compromisos y cumplir lo que tiene que hacer para no ser desertificado, ellos volverán a certificar a Colombia. Pero no nos están atacando a nosotros. Estados Unidos es amigo de los colombianos, de la mayoría, de casi, yo podría decir que de la totalidad de los colombianos, incluidos los que votaron por Petro. Es Petro el que no quiere a los Estados Unidos y el problema es un problema personal entre él y Estados Unidos y el presidente Trump. Venga, hipotéticamente, candidato, un presidente que ya no está en ejercicio, incluye una lista Clinton, un país como los Estados Unidos lo pide en extradición, hablando de Petro, ¿qué haría usted en su gobierno? La extradición tiene un procedimiento y es que cuando un país pide a alguien en extradición, va la solicitud a la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia decide si se cumplen las condiciones para que se proceda a ser extraditado, porque cumplen con el tratado, cumplen con la obligación de los documentos que tienen que presentar, demuestran las razones por las cuales lo están pidiendo en extradición, y entonces el presidente de la República es el que tiene que ejecutar la extradición. Si a mí se me presenta esa situación y la Corte Suprema de Justicia dice que si Estados Unidos pide extradición a Petro y la Corte Suprema de Justicia dice que cumple las condiciones, que puede ser extraditado, yo lo extradito y cumplo con el tratado de extradición, que además recuerda que fue el que le costó la vida a mi mujer, a mi esposa Diana, a la periodista, a la mamá de Miguel, porque el papá de ella, que era implacable con los narcotraficantes en el gobierno de 1978-1982, del cual yo fui su secretario económico, y firmó ese tratado de extradición, fue precisamente para controlar el narcotráfico, y lo honraré. Que le vaya muy bien, doctor Miguel Uribe Londoño, en esta precandidatura, que el mecanismo que utilice el Partido Centro Democrático sea el idóneo para que las colectividades en las regiones, para que el Centro Democrático en su base popular, que finalmente es la que suma, es la sangre de la gente, la que básicamente nutre los grupos políticos, pues queden satisfechos con la elección que hagan con los precandidatos y el candidato único que vaya a tener el Centro Democrático. Usted nos habló hace algunos días de su cercanía con el eje cafetero, y es que precisamente el señor Uribe Echeverri, el ingeniero, exgobernador de Antioquia, Rodrigo Uribe Echeverri, quien fue además expresidente de Coltejer, tuvo mucha cercanía con el eje cafetero como empresario. En esta región reconocemos mucho el trabajo de su familia. Que le vaya muy bien. Usted no se está inventando una campaña, usted ya construyó y lo ha hecho durante muchísimos años, lo hizo como presidente de FEDECACAO, lo hizo como funcionario del gobierno, lo hizo como senador. Usted tiene la experiencia para ser el primer mandatario de este país. Gracias. Gracias. Espérame, te digo algo. La señora mía es de Chinchiná, Caldas, y tengo gran cercanía con esos departamentos, con Caldas, con Risaralda y con el Quindío. Yo tuve en el Quindío, cuando fui presidente de Cacao, un comité de cacaoteros que funcionaba en la Tebaida, y le aporté mucho en asistencia técnica al cacao del Quindío y de otros departamentos. Déjeme decirle que todavía existe. Y esa asociación de cacaoteros ha crecido tanto en el territorio que la tenemos en Barcelona y en otros municipios cercanos a la cordillera central. Lo recordamos como expresidente de FEDECACAO, lo hizo muy bien. Usted, como le digo, tiene la experiencia. Acá en este mismo estudio estuvo hace poco tiempo, algunos meses ya, pasará un año, su hijo Miguel Uribe. Acá lo tuvimos, también con él tuvimos la oportunidad de dialogar. Y usted hoy toma las banderas de este líder mártir, además de la violencia en Colombia. Que le vaya muy bien en ese proceso. Saludos a su familia y que Dios lo bendiga, precandidato. Gracias Alex, muy buenas tardes, gracias. Venga, antes de que se nos vaya, ¿cuándo vamos a estar en Pereira? El sábado a las 10 de la mañana en Expo Futuro, sí, en Pereira, este sábado. Este sábado, pasado mañana. Este sábado 8 de la mañana, sí, en Expo Futuro. Que 10, le vaya 10, muy bien. 10 de la mañana. Un saludo, gracias por acompañar el periodismo del canal CNC. Muy bien, a ustedes Gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Alex Morales, los dejamos con la programación del canal CNC en Colombia. A ustedes, feliz resto de tarde.